Muy buenas noches, estamos en el programa 360 grados de Radio UPA FM 100. Agradecer a la Universidad UPA por darnos este espacio para hablar de diferentes temas. En esta oportunidad vamos a hablar de la enfermedad hemorroidal. ¿Y quién tenemos acá? Tenemos a una doctora, la doctora Lucía Blanco Autilio, de la cual nos va a hablar bastante de este tema. Como les había mencionado en anteriores programas, nosotros tenemos que cuidar nuestra salud y a veces nos olvidamos de este tema. Pero aquí la doctorita nos va a hablar de ese tema. La doctora es cirujana coloproctóloga. Entonces, ¿cómo está, doctorita? Bienvenida al espacio de 360 grados y gracias por ser parte de este espacio donde usted ahora nos va a guiar con temas de medicina, cómo cuidar nuestra salud. ¿Cómo está, doctorita? ¿Cómo está, querida arquitecta Cori? Encantadísima de estar en tu espacio, de poder remitirme a tu estimada radio audiencia, así que muy contenta, muy feliz y agradecida por la oportunidad. Empecemos con el tema, doctora. Este tema es un poco más delicado porque son temas bien delicados para la salud del ser humano. Explíquenos en qué consiste, el área que usted está desarrollando. Bueno, mira, yo soy cirujana general, hago cirugía laparoscópica de manera general, pero hice una subespecialidad en cirugía colorectal, es decir, coloproctología. Me encargo de todo lo que es la región del colon, el recto y el ano. Y tú sabes, Cori, que hay muchísima enfermedad hemorroidal. Vemos mucha patología no rectal, pero la patología hemorroidal es bastante frecuente en la población. ¿Y esto a qué se debe? Está muy relacionado con la dieta. Entonces, yo quisiera empezar a hablar un poquito sobre que esta enfermedad es tan antigua como la historia misma, como el hombre mismo. Ya la Biblia menciona que consideraban a las hemorroides como un castigo, es decir, si alguno de los feligreses, de los creyentes, hacía algo mal, Dios los castigaba con patología en el ano. Y de ahí que viene esa creencia de que en la antigüedad, si tenías algo en el ano, era un castigo divino. Imagínate lo molestoso que es tener un problema. Entonces, ¿qué significa hemorroides? Bien interesante es este término. Viene del latín, que significa aemos y ríos. Aemos, sangre, y ríos, flujo, ¿verdad? O sea, lo que es el líquido. Entonces nos estábamos refiriendo a una patología que tiene que ver con sangrado, para empezar. Bueno, como te venía comentando y como les quería comentar a todos ustedes, esta enfermedad es tan antigua como el hombre mismo, es decir, que data desde la prehistoria. Históricamente tenemos algunos hechos, algunos hitos que son bien interesantes. Por ejemplo, acá tenemos el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Aquí también está relacionada la enfermedad hemorroidal. Vemos también una imagen donde se menciona a los egipcios. Y esto es bien interesante porque en el antiguo Egipto ya había médicos dedicados exclusivamente a la patología hemorroidal. Se decía que era el amo del ano del faraón. Imagínate, ya desde esa época se le daba mucha importancia a los médicos de la región anal del faraón. O sea, realmente la historia en esta área es increíble. Para dar otros ejemplos, tenemos a los griegos, a Hipócrates, donde ya venían haciendo sus investigaciones con respecto a patología rectoanal. Y esto es sumamente, ¿cómo podemos decir? Es curioso porque, bueno, supongo que la mayoría conoce a Napoleón Bonaparte, muy mencionado en una batalla muy importante, en la batalla de Waterloo, en donde se dice que Napoleón llegó tarde a esta batalla porque tuvo una crisis hemorroidal, imagínate, o sea, terriblemente gracioso, ¿no? Pero bueno, son hitos históricos que siempre es bueno dar conocimiento de este tipo de detalles, ¿no? Que son bastante interesantes. Y por último, dentro de lo que es la historia de esta patología, recordar que San Fiacro es el patrono de las hemorroides. ¿Puedes creer? Es un patrono de esta enfermedad. Realmente es. Bueno, querida Cori, vamos a entrar en detalle en lo que es la enfermedad de por sí, porque a veces vienen los pacientitos a la consulta. ¿Por qué me está viniendo a visitar, querida señora? Y la señora te dice directamente, tengo hemorroides. O sea, mucha gente cree que cualquier cosa que pasa en su ano es directamente hemorroides.
Y es necesario detallar que hay más de 25 patologías rectoanales. Imagínate, es un mundo muy aparte. Entonces, por eso hay una especialidad correspondiente a esta región. ¿Cómo definimos a las hemorroides? Bueno, es para darte una definición un poco más teórica y luego aclarar un poquito. Las hemorroides son dilataciones patológicas de los plexos venosos subcutáneos y submucosos. ¿Qué me refiero? Todos tenemos hemorroides porque son vasos, son venas normales de nuestra anatomía anal. Cuando se enferman por alguna razón, que ahorita las vamos a mencionar cuáles son esas causas, recién hablamos de enfermedad hemorroidal. Entonces, para que nos dé hemorroides, enfermedad hemorroidal, tenemos dos tipos de factores, de causas, los predisponentes y los desencadenantes. Los predisponentes son la herencia, la genética, o sea, mala suerte, me tocó, me va a dar. Y los desencadenantes son aquellos que nosotros podemos prevenir, podemos hacer algo para evitar que nos dé enfermedad hemorroidal. Por ejemplo, si tenemos sobrepeso, es una causa. Si usamos anticonceptivos orales, si somos sedentarios, la mala dieta, pobre en fibra, pocas verduras, poca agua, mucha grasa, mucho condimento, mucho picante, esos son factores que pueden desencadenar la enfermedad hemorroidal. Entonces, para que nuestros queridos oyentes vayan teniendo en cuenta algunos tips, es muy importante que empecemos a cuidar la dieta desde jóvenes. Mucha agua, frutas, verduras, lo que llamamos fibra. ¿Listo? Bien. Anatómicamente, algo muy breve, las hemorroides, los vasos hemorroidales sanos, han sido descritos en el año 1975 por un estudioso de la región, un médico llamado Thompson. Y es necesario que sepamos cuántas hemorroides normales tenemos. Bueno, son tres paquetes que están distribuidos en el anillo. En la parte anterior derecha hay un paquete, en la parte posterior derecha hay otro, y en el lateral izquierdo también hay. Tenemos pequeños vasos hemorroidales accesorios que también se pueden enfermar. Hay teorías de por qué ocurre la enfermedad hemorroidal. Para hacerlo un poco simple, para que puedan entender, estas hemorroides son como unas almohaditas que tiene el ano. Cuando estas almohaditas, por las razones que ya vimos, se congestionan, es decir, prolapsan o aumentan de tamaño, decimos que esas son las teorías de esta causa. Entonces, pero ahora, ¿para qué sirven las hemorroides? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar? ¿Para qué sirven? ¿Qué cosa hacen esas venas en el ano? ¿Por qué hay venas ahí? Bueno, esto es importante. Tú sabes que han hecho varios estudios y se ha demostrado que el tejido hemorroidal forma parte de la continencia. ¿Qué significa eso? Que no se nos escapan las heces, primero porque hay esfínteres, que son músculos que cierran el anillo, pero los paquetitos hemorroidales también colaboran a que haya un mecanismo de continencia. Entonces es bastante interesante. Ahora, las hemorroides se clasifican de acuerdo a su ubicación y de acuerdo al grado. Podemos clasificarlas en hemorroides internas, que son las que no vemos por fuera, por la región anal, las hemorroides externas, que son las que podemos observar, y las hemorroides mixtas, que son las que están combinadas. Por ejemplo, acá vemos un esquemita de las hemorroides internas, el grado 1 muy pequeñitas, prolapsan siquiera hacia la luz del canal anal. El grado 2 ya prolapsan un poco más en el canal anal. El grado 3 son las que salen durante el acto defecatorio hacia el exterior del ano, es decir, el paciente va al baño, defeca, es decir, hace sus heces, sus necesidades, y ve que sale algo por el ano, es decir, prolapsa un paquete. Y en este caso, muchas veces el paciente tiene que introducirlo con la misma mano. Entonces, esto es importante saber qué grado de enfermedad hemorroidal tiene el paciente. Nosotros contamos con un aparatito muy sencillo en consulta externa, donde podemos realizar una inspección que se llama anoscopía y ver por dentro del ano y los primeros centímetros del recto. Podemos observar qué tipo de grado tiene su enfermedad hemorroidal de los pacientes. Y aquí vemos el grado 1, afuera no se ve nada. En el grado 2 ya vemos que prolapsan pequeños paquetes. El grado 3 mucho más y el grado 4 ya son las que se ven por fuera. Y son las que requieren reducción manual, porque son irreductibles.
Es importante saber, como te mencionaba al principio, que muchas veces viene el paciente con ardor, escozor anal, con dolor anal, y lo primero que ellos creen es que es hemorroide, enfermedad hemorroidal. No es correcto. Hay muchas enfermedades que pueden simular enfermedad hemorroidal. Por ejemplo, el prolapso rectal, las varices, el cáncer del ano o el recto, tuberculosis, un absceso, condilomas, que son esas verruguitas que a veces salen alrededor del ano, que están relacionados con el virus HPV. Entonces, estas son para mencionar las más frecuentes. Pero es importante que nuestros amigos oyentes tengan en consideración que no todo lo que pase en el ano es enfermedad hemorroidal. Entonces, este es el primer concepto que quiero dejar claro para toda nuestra radioaudiencia, querida Cori. Esto es importante. Esta diapositiva es la más importante que voy a explicar, porque aquí te voy a comentar qué es lo que tiene un paciente cuando tiene hemorroides. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando el pacientito llega al consultorio es hacerle una buena historia clínica. Le preguntamos varias cosas. Sin mencionar, obviamente, preguntamos antecedentes familiares, antecedentes personales del paciente, pero cuando hacemos la anamnesis dirigida hacia la región anal, empezamos a preguntarle al paciente cuáles son esos síntomas que tiene o qué signos presenta. ¿Hay dolor? ¿Hay sangrado? Bueno, entonces, para empezar, cuando el paciente tiene enfermedad hemorroidal, hay sangrado y no hay dolor. Eso es muy, muy importante. El sangrado sin dolor. Las hemorroides, las enfermedades hemorroidales no duelen. Esto es muy importante que quede claro. Porque si hay dolor en la región anal, lo que hay que descartar es que sea otra enfermedad. ¿Qué cosa duele en el ano? Algo agudo, las fisuras anales y los abscesos. Si no duele, lo más probable es que sea enfermedad hemorroidal. ¿Puede doler la enfermedad hemorroidal? Sí, en ciertas ocasiones. ¿Cuándo? Cuando está complicada, con la trombosis o con la ulceración o con la gangrena. A veces los paquetes hemorroidales se salen afuera del ano y se isquemian, se necrosan y obviamente duelen. Entonces, esa es la única causa de dolor en la enfermedad hemorroidal, que se complica. Ahora es importante preguntarle al paciente cuánto tiempo está con este sangradito, cuánto tiempo está con esta masa que protruye a través del ano. Entonces, ahí evaluamos la cronicidad del cuadro. Generalmente son pacientes que vienen con años de molestia. ¿Y por qué acuden a la consulta? Porque se les sale, porque prolapsa los paquetitos hemorroidales. Y ahí ya es bastante incómodo, ¿no? Es incómodo para la higiene, para el aseo, es bastante molesto. El tipo de sangrado, esto es otro de los interrogantes que le hacemos al paciente. Es muy importante saber cómo sangra. Si sangra oscuro, si sangra rojo, rutilante, sangre viva. Porque muchas veces vienen pacientes, doctora, estoy sangrando, tengo hemorroides, te dicen. ¿Cómo es el sangrado? Cuénteme qué característica tiene. Es negro, te dicen, como el alquitrán. Entonces, eso es otro tipo de sangrado, que es un sangrado digestivo alto y no está relacionado con una patología digestiva baja, ¿no? Con un sangrado bajo. Si hay dolor anal, lo que te comentaba, lo más probable es que no sea enfermedad hemorroidal. ¿Listo? Y muchas veces el paciente siente picazón, prurito, lo que llamamos nosotros. ¿Por qué ocurre eso? Porque el aseo con la patología hemorroidal que protruye es difícil, dificultoso, entonces muchas veces quedan restos fecales alrededor del ano y eso obviamente genera dermatitis en la región de la piel del ano y eso ocasiona el escozor. ¿Listo? Bueno, una vez que nosotros ya le hemos hecho toda la anamnesis, es decir, el interrogatorio al paciente, vamos a pasar al examen físico. Entonces, el examen físico rectoanal siempre genera un poco de pudor al paciente. Es importante darle confianza y comodidad, porque imagínate que es algo bastante delicado, lo que mencionabas tú al principio. Evidentemente es una especialidad que requiere ganarte la confianza del paciente y que tú le demuestres que realmente estás interesado, ¿no?, en lo que le está ocurriendo, porque mucha gente viene con mucho pesar cuando tienen algo en esta región. Entonces, el examen físico perianal, primero observamos la región del anito del paciente. ¿Qué vamos a observar ahí? Si hay datos de dermatitis, inflamación, si hay masas perianales,
si hay cambios en la turgencia de la piel, en la característica, si hay muchos vellitos, es decir, pelitos alrededor del ano. Todo eso a nosotros nos sirve para el diagnóstico. También hacemos palpaciones, es decir, tocamos la región del ano, la región del glúteo, para ver si no hay masas, para ver si no hay algún tipo de aumento de volumen, haciendo el diagnóstico diferencial con un posible absceso. Entonces, una vez que hemos hecho esto, viene la parte no más importante, pero bueno, el tacto rectal para nosotros es una condición sine qua non cuando un paciente viene a la consulta coloproctológica. El tacto rectal nos va a permitir ver la característica de los esfínteres anales, si tiene un buen tono, ver si no hay dolor cuando se realiza el mismo. Incluso en la parte profunda del tacto rectal podemos ver si no hay masas, ¿no?, en el recto, para descartar tumores. Luego viene la parte de anoscopía, la introducción de un pequeño anoscopio bajo anestesia local y dilatación del ano para ver si es que encontramos alguna masa, ¿no? Sobre todo siempre nuestra orientación va hacia descartar tumores en el recto y en el ano, eso siempre es fundamental. Y obviamente si tiene patología hemorroidal, enfermedad hemorroidal, con el anoscopio podemos dar el grado de enfermedad. Si contamos con un recto sigmoidoscopio, también lo podemos hacer en consulta, que es un estudio un poquito más amplio, que llega más arriba, ya nos vamos un poquito al colon sigmoides, y la colonoscopía, que a partir de cierta edad, a partir de los 40 o 50 años, de acuerdo al caso, es el estudio gold estándar, es decir, el estudio más importante y más completo para diagnóstico precoz de cáncer colorectal. Entonces, algo importante que quiero mencionar. Cuando un paciente viene con sangrado por el recto o el ano, nuestro deber es siempre descartar que ese paciente no tenga cáncer colorectal. ¿Listo? No todo lo que sangra es hemorroide, enfermedad hemorroidal. Es importante saber que si un paciente tiene sangrado rectoanal, el consejo es que acudan a un especialista para poder descartar alguna enfermedad neoplástica, es decir, cáncer colorectal, porque muchas veces, si lo agarramos a tiempo, se cura. ¿Listo? Es importante que de esta charla tengamos ciertas consideraciones muy claras. Entonces, si hay sangrado rectoanal, por favor, no dejen pasar mucho tiempo y hagan la consulta con la especialidad correspondiente. Aquí tenemos algunas fotografías para que vean los pacientes qué son las hemorroides. En este caso, la primera foto, hemorroides externas. La segunda fotito, ahí tenemos un trombo, una trombosis hemorroidal. En la tercera, ahí vemos cómo se está drenando el coágulo, ¿no?, dentro del hemorroide. Cuando se coagula la sangre, ahí se produce la trombosis hemorroidal. Ahí vemos otra fotito más abajo. A la izquierda, una pequeña trombosis hemorroidal. Y la última foto, donde tenemos una enfermedad hemorroidal mixta, ¿no? Esta ya es más importante, el último grado de enfermedad hemorroidal. Entonces, esto es lo que es muy importante, el tratamiento de esta enfermedad. Es quirúrgico, muchas veces vienen los pacientes, doctora, me ha visto otro colega, me ha dicho que hay que operarme urgente. Les digo, el mejor cirujano es el que le evita una cirugía a su paciente. Podemos controlar la enfermedad de manera médica, para mí es un éxito el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más recomendado? El que sea más simple, el que le ocasione menos costo al paciente, el que me pueda a mí tratar de eliminar o curar mayor cantidad de tejido enfermo, el que me deje, en el caso de que le tenga que operar, menos cicatriz, y si le tengo que operar, lamentablemente no hay otra opción, que le permita al paciente una rápida reinserción laboral. Entonces, los tratamientos para la enfermedad hemorroidal se dividen en médicos, alternativos y quirúrgicos. Los tratamientos médicos son mis favoritos, ni hablar. Si el paciente cumple y está en un grado de enfermedad hemorroidal no avanzado, podemos tener la certeza de que ese paciente no va a ir a cirugía. Primero, la dieta. Mucha fibra. El paciente tiene que consumir salvado de trigo hasta cansarse. Salvado de trigo viene en cajita. Es como un polvito, un celafrecho. Es la cáscara del trigo. Entonces, ese polvito que se vende en cualquier supermercado, en cualquier tienda de barrio, que es bastante económico, se consume 40 gramos al día. Eso lo logramos con
con 4 cucharas en la mañana y 4 en la noche, mezcladas con jugo, con yogur, con lo que quiera el paciente. Para empezar eso. Después se le dice al paciente que consuma mucha agua, por lo menos 1,5 litros de agua al día, para que la fibra funcione. Es importante que haga ejercicio, que evite el condimento, que evite los picantes, porque todo lo que entra picante sale picante. Entonces, las medidas higiénico-dietéticas son las más importantes para dentro de lo que es el tratamiento médico. Se le recomienda también que no use papel higiénico, porque eso raspa, entonces genera lesión traumática en la región periana. Los baños de asiento, a mí me gustan mucho, con manzanilla, un gran desinflamante natural, yo lo recomiendo. Y siempre es bueno ayudarle al paciente con pomada, con supositorio, que tenga su anestésico, su desinflamante, y ya vemos cuál le indicamos después de hacerle la correspondiente valoración clínica. Con respecto a los tratamientos alternativos, hay muchísimos. Por mencionar que tenemos la escleroterapia, la crioterapia, el láser, que ahora está muy en boga, pero en realidad en el mismo consultorio, si el grado hemorroidal es un grado 2, podemos hacerle lo que es las ligaduras elásticas. Tenemos el aparatito en donde se hace una ligadura en el mismo consultorio y solucionado el problema de este paquetito. Lo que te mencionaba es un procedimiento muy rápido, muy seguro, que se hace en consultorio, sin dolor, y el paciente se va inmediatamente a su domicilio y no requiere una cirugía. Ahí tenemos cómo se realiza el mismo. Estos ya son en quirófano. Si lamentablemente el paciente tiene que ir a cirugía, uno de los que está más en boga es el Ligayur, que tiene una tecnología de calor que sella estas arterias y venas y posteriormente las desvasculariza y las extirpa, ¿ya? Esta es una técnica clásica que hacemos en quirófano, que es la técnica gold estándar, que se llama Ferguson, que es, podemos decir, la madre de todas las técnicas. Aquí tenemos, por ejemplo, una que se hace con una anastomosis mecánica. Esta también es una de las nuevas, se llama PPH. Entonces, para que tengamos en consideración los puntos fundamentales de esta charla. Primero, que no todo lo que sangra es hemorroide. Entonces, si hay sangrado, acudir al especialista. El mejor cirujano es el que trata de no operar al paciente. Por eso, no hay que dejarse engañar. Tienen que consultar siempre con el especialista adecuado. ¿Listo? Y muchas veces hay cirujanos generales que captan este tipo de pacientes y que también pueden hacer algún tipo de recomendación con respecto a la prevención de estas enfermedades, ¿ya? Yo quiero comentarte que estoy ejerciendo la coloproctología recientemente, porque es mi nueva especialidad, y he tenido contacto con varios pacientes y me doy cuenta que estamos perdiendo el humanismo en la medicina. Muchos pacientes me dicen, doctora, no me escuchan, me dan 15 minutos de consulta y me despachan. O sea, y hay mucha gente que si hacemos una buena anamnesis y nos tomamos el tiempo, podemos hacer diagnóstico incluso de otras enfermedades que el paciente nunca había tenido la oportunidad de hablar, de charlar. Entonces, quizá también si estamos escuchando esta charla algún colega, recuperemos el humanismo de la medicina, ¿no? No solamente seamos técnicos y veamos al paciente como un objeto. Eso es lo que quiero aportar y agradecerte nuevamente por este espacio, por esta oportunidad. Yo encantada, Cori, sabes que te aprecio, te admiro muchísimo. Así que nuevamente muchas gracias y bueno, espero que hayan resuelto algunas dudas y encantada de poder resolver algunas interrogantes que tienen también. Doctora, gracias por explicarnos. Y existe pregunta, existe, y yo la voy a hacer. Nuestra sociedad tenemos la costumbre de comer más como, por ejemplo, chuño, papa, arroz. Las verduras casi poca cantidad de personas comen. Correcto. Y viendo estas fotografías que son alarmantes, tal vez a algunos no les va a gustar ver estas fotografías y creo que son las menos fuertes, pero tenemos que hablar de este tema, es por nuestra salud.
Y como es una parte muy privada del ser humano, el ano, tienen miedo de hablar de estos temas. Como tú decías, el humanismo en el paciente. O sea, hay pacientes que tienen miedo de ir por hablar de estos temas. Y como usted dijo, doctora, es muy importante tener la confianza del paciente para que te explique lo que está pasando. Algunos posiblemente por temor a ir a la clínica, como tú dices, se puede curar esto tal vez con alimento, no es nada grave, pero van cuando ya está pues en su punto final el cáncer. Entonces, doctora, la pregunta es, el primer síntoma, como usted ha dicho y ha mencionado, podríamos confundir nosotros tal vez los lenguajes. El primer síntoma, cuando tú ya ves que tienes esta enfermedad, ¿cuáles son? Aparte del sangrado fuerte. Bueno, la incomodidad, cuando la enfermedad está avanzada, el paciente siente que tiene una masa en el ano. Hay unas bolitas, se me salen unas bolitas, tengo unas bolitas. Y efectivamente, cuando hacemos la revisión clínica, esas bolitas que refiere el paciente corresponden a cierto grado de enfermedad hemorroidal. Entonces, la enfermedad hemorroidal, ¿qué síntomas nos da? Masa en el ano, sensación de cuerpo extraño, hay algo que salió ahí que no estaba antes. Nos puede dar picazón, o sea, prurito, ardor y el sangrado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos las hemorroides enfermas, estas se inflaman y recordemos que son venas, como te comentaba al principio. Entonces, sangra. Una vena enferma que sangra. Esa es la principal característica. También usted recomendó de alimentos. Estamos acostumbrados a comer mucha comida seca, grasa, nuestra costumbre es esa, ¿no? En las fiestas, un buen lechoncito, un buen pique, mira, imagínate qué cantidad picante, yaujita, el boliviano, especialmente el paceño, pues sin su yaujita, su comida, pues no es comida. Entonces, no come. Correcto. Y aparte de estos alimentos que usted ha mencionado, ¿qué más podríamos comer para limpiar esa parte de nuestro cuerpo, ¿no? Antes que sea una enfermedad grave? En realidad, al paciente no se le prohíbe nada. O sea, se le recomienda, porque si prohibimos, entonces, la doctora me ha dicho que esto no puedo, que esto no puedo, esto no, o sea, se trauman también, ¿no? Cualquiera se trauma, esto no puedo comer, esto no puedo comer, ahora que como. Entonces, se le recomienda que disminuya la cantidad de hidratos de carbono, es decir, de papa, de chuño, arroz y leche. No se le prohíbe. El paciente puede comer esos alimentos siempre y cuando no sean los 4 en un mismo plato. O sea, que no sea su porción de papa con arroz, con fideo, con chuño, y que no tenga nada de verdura, de carne, de proteína. Entonces, si vamos a comer carbohidrato, que sea 1 por plato. Aumentar la cantidad de verduras, de vegetales, que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una defecación adecuada, de consistencia adecuada. Y, bueno, la parte proteica, que puede ser su pescado, su carne de vaca, de res, su pollito, lo que guste el paciente. Entonces, no se le prohíbe, se le aconseja que aumente el consumo de fibra que está presente en las frutas, en las verduras y en los vegetales. Y el salvado de trigo, que te comentaba, ese suplemento que se vende en el supermercado, que es muy económico, 40 gramos al día, 4 cucharas en la mañana y 4 en la noche. Con eso ya tenemos una porción de fibra adecuada, protege contra el cáncer colorectal y aparte la fibra es el mejor amigo para las hemorroides enfermas. ¿Por qué? Porque hace que la caquita sea suave, de consistencia adecuada, un solo bloque de materia fecal y que el paciente no esté lesionando en el acto defecatorio esas hemorroides que ya están enfermas. Entonces, es un proceso. Lamentablemente hay que tener paciencia. Mucho médico va al paciente, sí, tengo hemorroides, a ver, veamos, sí, tiene sus hemorroides, hay que operar. Pero no es lo correcto, porque si no mejoramos estos hábitos alimenticios, el paciente en unos 3-5 años vuelve con el mismo problema, porque no te olvides que tenemos varios paquetes hemorroidales, y en la cirugía no sacamos todos, se sacan el enfermo,
A veces ni siquiera podemos sacar todos los paquetes enfermos, porque al paciente lo podemos condenar a una estenosis anorrectal en el futuro. Entonces, como te digo, es muy delicado considerar una cirugía medular. Por eso es importante que sepan todos los pacientes, primero, que la enfermedad hemorroidal no se convierte en cáncer. Eso es lo más importante. Las hemorroides no se van a convertir en cáncer. Lo que es importante es diferenciar si tú tienes enfermedad hemorroidal o si tienes cáncer rectal, que muchas veces vienen los pacientes justamente por pudor o por vergüenza después de muchos años, dicen tengo hemorroides, siento que tengo una bolita hace muchos años y me está sangrando, y los revisamos y lamentablemente ya es una lesión, ¿no? Neoplásica, es decir, cáncer. Entonces, no se dejen engañar, las hemorroides no se convierten en cáncer, no hay curas mágicas más que las que les he mencionado. Y si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, bueno, obviamente muy presta para que puedan contactarse conmigo y las podamos resolver. Esta podría ser enfermedad, doctora, o algún... ¿Cómo se podría denominar? Es una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad. Mira, es una enfermedad. Alguna vez he leído algún libro que decía, lamentablemente el proceso de envejecimiento ocasiona que te dé enfermedad hemorroidal. O sea, algunas literaturas lo consideran como un proceso normal del envejecimiento del año. Fíjate, interesante tu pregunta. Porque muchas veces, o sea, si viene un paciente de 25 años, 30 años, con la típica doctora, tengo hemorroides, no, con seguridad que no tiene. La enfermedad hemorroidal es una enfermedad de más de 50 años. Ahora, hemos visto que en nuestro medio hay personas más jóvenes que por diferentes causas, sobre todo las nutricionales, las que tú mencionabas, sí tienen enfermedad hemorroidal. Y es la dieta, lamentablemente la dieta. O sea, somos lo que comemos. Entonces, recalcar que se aumente el consumo de fruta, verdura, mucha agua. Los casos en los niños con este tipo de síntomas, ¿usted encontró en niños? Porque hay niños con nuestro alimento que tenemos, hacemos comer al niño salchipapa, hamburguesas, tortitas, en fin, toda la cosa que es grasosa. Entonces, en los niños, ¿cómo se desarrolla esta enfermedad? No hay enfermedad hemorroidal en los niños. No se describe en los niños. No, para nada. Porque es un proceso que se relaciona con el envejecimiento del tejido, con la pérdida de la elasticidad y del colágeno del cojín hemorroidal. Tiene otra fisiopatología. En los niños no vemos eso. En los niños lo que se ve aquí es la constipación, el estreñimiento, que seguramente en una charla posterior vamos a estar hablando de esto, que es tan importante. Es muy frecuente el estreñimiento en la altura, en nuestra población. ¿Por qué? Bueno, justamente por eso, ¿no? Por la altura y una fisiopatología bastante interesante con respecto a eso, y lo que vuelvo a recalcar, la dieta. Y sí, lamentablemente hay niños con constipación, con estreñimiento, y eso ya desde niños hay que regularlo, ¿no? Porque luego vienen adultos y lamentablemente son adultos que terminan perdiendo porciones del intestino grueso por las complicaciones que esto conlleva. Entonces es muy interesante lo que tú preguntas. En los niños no hay enfermedad hemorroidal, pero sí hay constipación y estreñimiento. Y ese niño que desde niño no se regula en su dieta o en su régimen alimenticio, es un adulto que lo más seguro es que tenga enfermedad hemorroidal. Doctora, en nuestra actualidad, con las costumbres de nuestros alimentos que son tan pesadas, ¿usted tiene algún porcentaje de estudio, por lo menos, o de base, cuánta gente sufre de esta enfermedad? Sí, un 40 o 50% de la población adulta tiene algún grado de enfermedad o patología hemorroidal. Sí. Doctora, ¿qué consejos más nos puede dar a nosotros? Porque la verdad, algunos por temor de ir al médico, por la parte privada que tenemos, esa partecita, tenemos miedo a que nos analicen, lo vean. Entonces, hay que perder, creo, este miedo, porque es parte de nuestro cuerpo, por nuestra salud. Pero, ¿qué consejos más nos daría? Porque para aquellos pacientes miedosos, digamos, ¿no? Claro, yo me pongo en el lugar, ¿no? O sea, a mí también me daría, obviamente, miedo, pudor, como cualquiera.
Trataría de compartir esto con la familia. Siempre es importante el apoyo familiar, porque muchos pacientes no dicen nada. Entonces, muchas veces vienen con enfermedades muy avanzadas en el recto, en el ano, inclusive en el colon, y es importante que el familiar tenga conocimiento. A veces dicen, no sabíamos nada, y terminamos con un diagnóstico a veces muy de mal pronóstico, ¿no? Entonces, importante confianza en la familia para empezar, la dieta fundamental y siempre acudir a un especialista. Yo siento que se está perdiendo mucho la confianza en el médico. Entonces, hay que recuperar nuevamente eso. Hay que recuperar esa honestidad que caracteriza al profesional médico para que el paciente pueda ir con confianza, pueda ir no te digo que con alegría, no es hermoso ir al médico, a nadie le gusta ir, pero por lo menos ir y que se sienta realmente en confianza, que se sienta acogido por el profesional médico, que sienta que realmente le está tomando en cuenta el problema, ¿no? Porque yo me pongo en el lugar del paciente y a nadie le gusta ir a contar lo que le pasa en la región rectoanal, ¿no? No es obviamente nada lindo. Pero estos temas son temas que tenemos que hablar con confianza, que tenemos que hablar, porque muchas veces, como te mencionaba, hay pacientes que por no ir a una consulta a tiempo están con diagnósticos malignos de mal pronóstico, por no ir. Entonces, si alguno de nuestros queridos radioyentes tiene algún tipo de estas molestias o está hace tiempo con algo en el recto, en el ano, y por pudor, por vergüenza no consulta, yo lo animo a que busque un profesional para que pueda salir de dudas, para que se quede tranquilo y sobre todo para descartar que no tenga algo malo, ¿no? Doctora, denos su referencia, ¿no? O dónde le pueden buscar a usted, porque este tema es muy importante para el vecino, especialmente aquellos que están acostumbrados a comer comida grasosa, comida como usted ha mencionado. ¿Dónde le pueden buscar, doctorita, para que por lo menos tengan ese tratamiento si están a tiempo? ¿O cómo le pueden ubicar a usted? Les dejaré mi número. Mi celular es el 680-89-889. Me pueden incluso hasta whatsappear y ahí podemos coordinar una consulta, un control, o si tienen alguna duda simplemente me pueden escribir, que yo con gusto les voy a estar respondiendo. Les repetiré mi número, 680-89-889. Muchas gracias, doctora Lucía, por hablarnos de este tema que es muy delicado y muy importante para nosotros, muy importante. Muchas gracias. ¿Ahí tiene alguna página que habla de estos temas? Estoy en construcción, mi blog lo estoy construyendo porque, bueno, antes ejercía lo que era la cirugía general, entonces tenía muchos temas de cirugía general y ahora le estoy agregando colorectal. Así que yo creo que para las próximas charlas ya voy a tener el blog terminado y todos van a poder entrar y resolver sus dudas. Va a ser algo muy didáctico, algo muy ameno para que todos podamos estar informados sobre estas enfermedades que no son tan comunes o que no son en realidad sí son relativamente comunes, pero no son de vox populi. O sea, no estamos hablando todo el tiempo de problemas rectoanales. Correcto. A la persona le da el temor de hablar de estos temas, especialmente cuando son áreas privadas del cuerpo. Pero como usted dice, tenemos que hablar, porque es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra salud. Bueno, desde hoy día, por favor, traten de no comer mucha papa, mucho chuño, mucho arroz, mucha Coca-Cola, supongo, también es, ¿no? Y tan poquito Coca-Cola. Poquito. Un poquito de Coca-Cola, pero más agua, fruta y verde. También nos va a estar orientando usted con respecto a alimentos, doctora, para que nosotros empecemos a cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad, doctora? En los próximos programas. Sí. Y va a ser súper interesante, sobre todo en la parte de consultación. Ahí vamos a hacer qué cosa puede comer, qué cocina la señora, qué cocinamos en nuestra casa. Ahí vamos a hablar de todo. Muchas gracias, doctora Lucía Blanco, cirujana colorectal. Muchas gracias. Estaremos con otro espacio, en otra oportunidad, hablando de otros temas con respecto a la salud. Muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta luego. Chao, chao.